¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarles. El profesor José Santos Castañeda desde Mexicali, Baja California Norte, México, para concluir este viernes ya sobre el tema secundario o en la segunda semana sobre cómo funcionan las agrupaciones, iglesias y asociaciones religiosas dentro del Estado mexicano, para tomarlo como referencia, para compararlo con los modelos que funcionan en otros países de los que son parte de este espacio educativo de instrucción teológica, y poder aprender o conocer nuestras responsabilidades y cómo funcionamos o debemos funcionar adecuadamente en este entorno de existencia como iglesia, en nuestra cotidianidad social y bajo las reglas de un estado político, de un país, de una sociedad regulada, y que al ser regulada en lo general, pues también regula a la iglesia en lo particular. Quiero felicitar en esta hora al pastor Salomón de la Cruz Tuyub Uc, de Isla Cozumel, Quintana Roo, México, por su aportación al tema que nos ocupa esta semana, que pude escucharlo con detenimiento acerca de la importancia de funcionar en este contexto. De la misma forma, al misionero Edwin de Costa Rica. Ellos presentan dos visiones de un mismo tema. Esa visión tiene que ver con la pregunta: ¿cómo debe funcionar la iglesia en torno al poder del Estado? ¿Cómo la iglesia que funciona en el poder eterno de lo divino puede funcionar en el entorno del poder temporal de lo humano? Aquí cabe puntualizar dos aspectos. Uno, el error del Estado, del poder temporal, de menospreciar la importancia de la iglesia en el contexto social en general, el impacto que tiene en la vida pública, en la vida económica, en la vida social, en la vida moral, en la vida educacional, en todos los aspectos de la sociedad. Hay un error del Estado al menospreciar la importancia de la iglesia. Igualmente yo me preguntaría, ¿no es un error de la iglesia menospreciar la importancia del Estado? Esto en el contexto social de la iglesia. ¿No es un error el de autoaislarse y quitarse toda responsabilidad de lo temporal, apelando a una posición atemporal o supratemporal o eternal que tenemos los que creemos en Dios, en promesa para la eternidad? Es importante esto porque el misionero Edwin nos recuerda varias cosas muy importantes con las que estoy totalmente de acuerdo, y entre ellas rescato tres. Una, la misión espiritual de la iglesia. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. La iglesia, pues, no es un invento humano, es una creación divina. Se planeó en el cielo para ejecutarse en la tierra. Segundo, la realidad de la corrupción humana que impera en el poder temporal. Todo poder temporal está permeado de corrupción. Y la razón de esto es que todo poder que se ejerce en el mundo es un poder humano. Y solo por el hecho de ser humano, en un contexto de corruptibilidad, de limitación, de falla, pues sabemos que funcionará imperfectamente el gobierno por causa de que impera en el contexto de la corrupción humana. Y en tercero, ¿no? Ese aspecto, el imperfecto. Todo el mundo reconoce que es imperfecto cualquier tipo de gobierno
que impera en el mundo, sea socialista, capitalista, comunista, monárquico democrático, absolutista, o sea, populista. Todos los gobiernos que imperan en el mundo serán imperfectos hasta que se establezca el imperio eterno. Esas son premisas que se establecen en la información que nos comparte el misionero Edwin. Cuestiones con las que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. No tengo dudas que lo que él dice es correcto desde mi apreciación en torno a la naturaleza de la iglesia. Esa iglesia que menciono, que no es un invento humano, sino una creación divina que se planteó en el cielo para ejecutarse en la tierra. Ahora, al ejecutarse en la tierra, este proyecto divino se expresa en un contexto humano. Y tan importante es este proceso y este proyecto que lo divino se hace humano. Y lo divino vivió en las reglas del poder temporal. Quiero continuar pues este día para cerrar mi tema, tratando esta parte que considero que es importante, esta visión que tiene el creyente, sobre todo el pastor, el ministro, de su misión vocacional espiritual. Es clarísimo para mí que la visión que tiene que tener un ministro de culto debe de tener, por ser una visión espiritual, trascendencia espiritual. Su mente no está en la tierra, su mente está en el cielo. Entrega su vida a rescatar almas para la eternidad. Su misión no es formar para la tierra, sino formar para el cielo. Preparar ciudadanos para el cielo. Esa es su misión. La misión del Estado es otra. La misión del Estado es asegurar las condiciones sociales, asegurar las condiciones económicas, asegurar las condiciones de seguridad temporal, asegurar las condiciones de paz. O sea, el Estado tiene la responsabilidad de lo temporal y la Iglesia tiene la responsabilidad de lo eterno. Eso está muy claro. Para mí eso no tiene problemas. Lo que yo quisiera compartir con ustedes es el hecho de que la Iglesia está en un contexto humano y por lo tanto sujeto como Iglesia a condiciones humanas, sociales y políticas de donde esté, y que el estado temporal es afectado por esa visión eterna en el comportamiento y en las acciones de la Iglesia. O sea, hay una impactación mutua, involuntaria o no, solo por el hecho de coexistir bajo el mismo techo y con las mismas personas. O sea, las personas que son parte del Estado, o sea, los ciudadanos de un país, también lo son de la Iglesia en una ciudadanía espiritual. Eso hace que uno impacte al otro y viceversa. Por ejemplo, en el caso de la pregunta que le hacen a Cristo sobre los impuestos en Mateo 22, 17 al 21. ¿Es lícito dar tributo a César? ¿Es correcto? Y contesta Jesús: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces Jesús les explica que hay una doble responsabilidad. Y quién sabe si se esté refiriendo a esa doble tributación que tenían los israelitas en ese momento. Tenían una tributación a César y tenían una tributación a la iglesia de aquel tiempo, por llamarle de alguna manera, al templo. El templo judío, le llamo iglesia solo por comparación o analogía, tenía el pago de un impuesto del templo. En Mateo 17, 24 dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Y él dijo sí. Pedro dijo sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y aclara que los reyes, sus hijos, eran
exentos de tributación, pero los ciudadanos de aquella reino no. Dice, Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, dando a entender que él no tenía por qué pagar ningún impuesto. Sin embargo, contesta él, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y ábrele la boca, hallarás un estatero, tómalo y dalo por ti y por mí. Bueno, esto corresponde, este impuesto, el que se menciona aquí, al establecido por Dios en Éxodo 30, 11 al 14, donde dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado, esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Aquí está establecido que tenían que dar 10 jeras, que era medio ciclo, y que correspondía a la mitad de un estatero. Y entonces, que era, el estatero era la moneda del tiempo de Jesús, la jera era del tiempo de Moisés en Éxodo 30. Bueno, aquí se menciona entonces, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en lo temporal había una doble responsabilidad. También aquí quiero hacer un segundo énfasis, el tema de la ciudadanía. El tema de la ciudadanía es importante, porque en Filipenses 3:20 dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto es importante porque Pablo se asume como un ciudadano del reino de los cielos. Pero curiosamente en Hechos 22, 27 y 28, cuando él está para ser azotado por escandalizar en el área del templo, y fue traído por el tribuno y ordenado a azotar, entonces él reclama que él tiene un derecho para no ser golpeado como cualquier extranjero. Viene el tribuno y le pregunta, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, le contestó, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces Pablo establece que tiene una ciudadanía por nacimiento y es ciudadano romano. Y tiene una ciudadanía espiritual en un segundo nacimiento, que es el nacimiento espiritual. En Juan 17:16 se recogen las palabras de Cristo en su oración, no son del mundo, pero están en el mundo. O sea, los creyentes no son del mundo, no le pertenecen como dominio, pero le pertenecen a la ciudadanía celestial, pero están en el mundo, y mientras están en el mundo están sujetos a las condiciones del mundo. Por ejemplo, si usted no es norteamericano pero entra a suelo americano, inmediatamente queda sujeto a las leyes que rigen ese país. Yo viajo seguido a Estados Unidos porque vivo en una ciudad fronteriza. Y cuando cruzo, inmediatamente sé que aunque no soy ciudadano americano, soy mexicano, inmediatamente al pisar suelo norteamericano, quedo sujeto a las leyes norteamericanas. ¿Por qué? Porque estoy en un suelo que no es el mío. Yo represento a México donde quiera que esté, hablo como mexicano, pienso como mexicano y comparto lo que tiene México donde quiera que yo esté. Pero este mexicano, cuando está en otro país, está sujeto a las leyes de ese país y ese país me regula, aunque yo puedo influenciar a ese país con lo que yo tengo como mexicano, pero bajo sus reglas. Por eso es importante que entendamos cómo funciona
la Iglesia como institución dentro de otra institución que es el Estado. Recuerden que hay 3 instituciones fundamentales que Dios creó. Número 1, Él creó la familia, la primera institución. Segundo, Él creó el Estado. El Estado, ¿cómo lo creó? Nosotros decimos que el Estado es invención humana, pero desde el punto de vista de que lo administran humanos. Pero el orden, la justicia, la responsabilidad, la protección, son condiciones divinas puestas bajo responsabilidad de los gobernantes. Así que el Estado es una respuesta de orden al caos y al desorden. Por lo tanto, el orden y la justicia son de Dios. Y tercero, la Iglesia, que es una institución espiritual dentro de la otra institución que es el Estado. Aquí me gustaría hacer otra acotación sobre el poder temporal. ¿A quién le pertenece pues el poder temporal? Escucho mucho a los siervos de Dios hablar con mucho menosprecio del poder temporal, asumiendo que le pertenece al diablo, al príncipe de este siglo. Aún sin embargo, en Daniel 4:32, cuando un hombre perverso tenía el poder de Babilonia o del imperio babilónico, Daniel le profetiza, dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, o sea, 7 años, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Qué interesante, ¿no? Porque son ejercicios humanos. Aun sin embargo, parece ser que hay un principio universal donde el poder es de Dios, no del hombre, y lo pone bajo la responsabilidad de los hombres. Lo dice el Salmo 8: todo lo pusiste debajo de los pies, de tus pies, de los humanos, y les dio autoridad para administrar la tierra y los hará responsables de ello. Pero es un poder prestado. El poder le pertenece a Dios. Que lo usurpe el malo, que lo usurpe el maligno, es otra cosa. Pero el poder le pertenece a Dios y lo reclamará al final. Aun sin embargo, en su ejercicio temporal, Dios muchas veces interviene, quitando y poniendo reyes para mantener ese equilibrio universal. Aun sin embargo, al hacerlo, Él está pensando en proteger a su pueblo. Y esta tesis de que el poder es de Dios, David lo menciona en 1 de Crónicas 29:10. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo: bendito eres, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Verso 11 de 1 de Crónicas 29. Tuya es, oh Señor, número 1, la grandeza. Número 2, el poder. Número 3, la gloria. Número 4, la victoria. Número 5, la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo es el dominio. De ahí viene la palabra en latín dominus. Dominio viene de dominus, que significa señor, señorío. Tuyo es el señorío. Por eso el día del Señor, el domingo, se conoce como domingo, dominus, domingo. Tuyo es el dominus, el señorío, y tú te exaltas como soberano sobre todo. 12. De ti proceden, número 1, la riqueza. Número 2, el honor. Tú reinas sobre todo, y en tu mano está, número 1, el poder. Número 2, la fortaleza. Número 3, engrandecer y fortalecer a todos. Está al alcance de todos. Así de que hay 2 cosas a los que los cristianos le tienen miedo. Número 1, al poder temporal.
O sea, esto es del mundo. Y número 2, a la riqueza. Y número 3, creo que a veces con una falsa humildad, al honor. Al honor. O sea, uno dice a veces, venga a mi humilde casa. Yo digo, ¿por qué humilde? Humildes somos nosotros, si queremos serlo. Pero nuestra casa, pues, es una casa linda, hermosa. Entonces, decimos, venga a esta humilde casa. Creo que asumimos un rol que no es necesario asumir. Pero el punto es que todo esto que a veces despreciamos es de Dios y se lo da a los suyos. Claro, si los suyos no lo quieren, pues quien estire la mano es quien lo va a recibir. Y bueno, como ya lo he explicado antes, mi intención no es motivar a la iglesia a involucrarse en las cosas temporales como meta principal, y mucho menos que como congregación, así como institución o sus ministros se involucren en las cosas del mundo como prioridad, y mucho menos en la parte política. Mi enfoque siempre ha sido en todos los temas que he compartido, y son los temas que comparto porque cada quien está aportando un enfoque que pueda ayudar, histórico, teológico, bíblico, escatológico, en este caso político y estructural en relación a la iglesia. Ese rol que yo he manejado, no porque no pueda manejar otro, sino porque es mi aportación principal en este espacio. Y el punto no es que la iglesia se involucre en la política o la iglesia se involucre en acumular riquezas y que los temas de la predicación de los púlpitos sea cómo hacerse rico, cómo recibir honor, cómo hacerse poderoso y fuerte y cómo adquirir gloria y grandeza y majestad. No, la iglesia no está para promoverlo como su tema principal. No significa que no pueda instruir, significa que no es su tema principal o temporal. Aún sin embargo, aunque no se sea del mundo, se está en el mundo. Y ese ciudadano que le da a César, ese mismo ciudadano es el que le da a Dios. En otras palabras, si estás preocupado por dar lo mejor de ti en la iglesia, también debes de estar preocupado como ciudadano de dar lo mejor de ti a la sociedad. Esa es la cuestión. Y en relación al tema de la semana pasada, mi aportación tiene que ver sobre entender cómo la regulación estatal afecta y responsabiliza a aquellos que crean una institución de carácter espiritual, o sea, un templo, una congregación, y establecen esquemas de desarrollo que impactan en su comunidad por su tránsito, por su economía, por su publicidad, por su sonido, por todo lo que hagan. Entonces, no eres del mundo, pero estás en el mundo y tienes que seguir las reglas que rijan a todos los ciudadanos para una convivencia justa, responsable y sin afectación de terceros. Sobre esto quisiera hacer algunos comentarios a ustedes en los siguientes audios para terminar. Bien, entonces dejando el tema teológico para los teólogos, yo me enfocaría en esta última etapa sobre la parte humana de la iglesia. O sea, la iglesia tiene una parte humana y tiene una parte espiritual. Hay un nacimiento del espíritu y hay un nacimiento físico. En la parte física, pues está las responsabilidades con el mundo. Y del punto de vista de iglesia, ¿no? Cómo funciona el tema de la iglesia con su responsabilidad externa. ¿Qué espera el Estado de la iglesia? Bueno, desde el punto de vista de pertenencia, cada quien se asume con diferentes visiones. Para algunos pertenecen a una denominación porque crecieron en un contexto de un grupo de creyentes asociados con una fe común, una organización común, un extendimiento en una ciudad, en un estado o en la nación, o internacionalmente han creado su denominación. Llámese presbiteriano, metodista, bautista, congregacional, anglicano, católico,
pentecostal en este contexto, Asambleas de Dios, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia de Dios Evangelio Completo, Iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera. Y así, las nuevas áreas de confesiones cristianas como Amistad Cristiana y otras iglesias. Te haces una denominación. Algunos otros que nacieron fuera de las denominaciones o no quieren pertenecer a una denominación, pues se llaman adenominacionales, o sea que no pertenecen a una denominación. Incluso algunos usan el término interdominacional, que es como que no tienen pero están con todas, o sea se pueden involucrar con cualquiera, tienen una relación interdominacional, como cada quien lo conciba. Entonces tendremos pues desde el punto de vista de responsabilidades físicas o en un contexto de un templo, cuando menos 3 contextos. 1, naces, perteneces y continúas en una denominación, y esa denominación, sus representantes legales son los que manejan la relación con el Estado, las responsabilidades legales que tienes que cumplir, te instruyen, te capacitan, te dicen qué debes hacer, ellos son los que hacen la declaración anual, y bueno, es hasta cómodo de alguna manera, y en algunas iglesias hasta te pagan un sueldo la denominación. En otras pues eres tú quien sostienes a la denominación con tus diezmos, pero fuera de eso pues ellos se encargan de esta parte jurídica, legal y todo eso. Segundo, posibilidad, eres independiente y no tienes registro constitutivo, y pues ahí estás, ¿no? En el primero, que es pertenece a una denominación, yo incluiría que aunque no pertenezcas a una denominación, si tú hiciste un registro, estás registrado ante el Estado como una organización, como una asociación religiosa, pues tienes una denominación, la que tú creaste para ti, aunque sea un solo templo o 2 iglesias, eres una denominación, tienes un nombre y tienes un registro. En segundo, eres independiente, no tienes registro, y así vives. Vives creyendo que en cualquier rato te pueden cerrar porque puedes estar violando algunas leyes y tienes pues el temor de que te cierren porque no tienes protección. Bajo ese contexto surge la tercera posibilidad, que un líder de una asociación religiosa te diga: no te preocupes, yo te echo la mano, yo te doy cobertura, tú nada más me das los diezmos y yo te doy tu credencial y puedes poner el nombre de tu iglesia y pones abajo el registro constitutivo nuestro, y ya estarás legal. Déjeme decirle que no es así. En México la cobertura, entre comillas, no existe. No te pueden dar cobertura. Si usted tiene su casa, tiene sus hijos y hay un huérfano, usted le puede dar cobertura dándole techo y comida, pero eso no le hace que usted tenga una relación legal con ese niño. Ese niño legalmente no tiene su apellido, no pertenece a esa familia hasta que no lo adopte. Así de que si quiere que tenga los derechos de esa familia, tiene que adoptarlo legalmente. Ya no tendrá cobertura, será parte de la familia. Entonces la cobertura legal no existe. Si le dan una credencial y si le ponen el registro del templo, pero no dieron parte a la Dirección General de Asuntos Religiosos, no lo dieron de alta como ministro de culto, no dieron de alta el predio, el templo donde está, entonces es un registro patito, o sea, hay un engaño allí antiético de un ministro de culto, representante legal de una asociación, líder de una asociación, que le está ofreciendo de a mentiritas un nombre para que lo ponga allí como que es, aunque no sea. Ahora, si lo registra, pues ya no es cobertura, es parte de esa organización. Pero esa cobertura solo funciona de carácter espiritual, de carácter pastoral, de carácter de orientación, de carácter fraternal, pero no de carácter legal. Es legal cuando
queda registrado en gobernación. Entonces, lo primero que debe de pensarse en suelo mexicano es en qué condición jurídica estoy. ¿Estoy registrado o no estoy registrado? Si no estoy registrado como asociación religiosa, me puedo registrar como agrupación religiosa, dando aviso de que habría un espacio al culto público, y si tengo propiedad o está en arrendamiento o en comodato, y quiénes son los pastores, cuál es mi fe, y presento los documentos legales de mi personalidad, o sea, mi acta de nacimiento, mi CURP, mi credencial del INE, de elector, mi credencial de identidad, y los documentos que comprueban el uso legítimo de esa propiedad, y también básicamente qué creo y cómo me administro. Y entonces quedo registrado como agrupación religiosa no condicionada para tener registro en Hacienda, sin personalidad moral como asociación, pero sí con personalidad física, con el responsable que está al frente del templo. Entonces, esa es una. Lo segundo es el cumplimiento del ordenamiento urbano. O sea, el hecho de que yo abra un espacio físico, ¿no?, me da responsabilidades con la ciudad, con el municipio, con el departamento, como se le llame en su país. El uso de suelo, o sea, construir dentro de un espacio legal, le llamamos en México fundo legal, que es un espacio registrado en el municipio para construir allí. El permiso para construir está condicionado a lo que llamamos uso de suelo. La mayoría del uso de suelo es doméstico, o sea, para casas, habitación. La segunda es comercial, para negocios. Y la tercera es industrial, que tiene que ver con fábricas, con químicos, contaminantes, qué sé yo. Entonces están en otro espacio, es en parques industriales. Los comercios también están en espacios específicos, y los templos están considerados como espacios abiertos al público, por lo tanto deben de estar en un área que no afecten a la sociedad, en un área doméstica, de uso doméstico, en un fraccionamiento. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, ninguna iglesia está construida en un terreno de uso doméstico. Están construidas en espacios más grandes, con estacionamiento, con todo. Comienzan en una casa, después rentan en algún local comercial, terminan rentando algún templo en otro horario diferente, y finalmente pues compran su propiedad con todas las condiciones y ordenamientos legales de construcción y de uso de suelo. Se desarrollan cumpliendo las reglas que todos tienen que cumplir cuando construyen algo, y para no afectar a terceros. Entonces, en Latinoamérica y en México en particular, las iglesias crecen en un contexto de desorden urbano. O sea, se construyen en la mitad de la casa de uno que tiene, se construyen en la mitad de un terreno que alguien prestó o donó, se construyen en dos terrenos de uso doméstico para casa habitación, sin estacionamiento, en espacios donde rápido va a haber problemas de bloqueo con los vehículos. Entonces, así funcionamos, y el Estado ha sido muy paciente, porque considera que es un área delicada el tema religioso. Pero no deja de ser ilegal, y si algún día un alcalde quiere poner orden en la parte del ordenamiento urbano, del uso de suelo de los templos, pues cerraría la mayoría de los templos pequeños que no están regulados correctamente, y se miraría prácticamente como que ya llegó el anticristo y la persecución religiosa. Pero realmente tiene que ver con un problema de ordenamiento urbano que algún día se tendrá que regular, y que las iglesias deberían de prepararse para avanzar y deshacerse de sus templos pequeños e ir hacia áreas donde puedan construir templos con estacionamiento. Yo entiendo que la necesidad de la gente está
en las colonias. Por lo tanto, las iglesias crecen donde está la necesidad y no tienen que tomar transporte para ir muy lejos. Entiendo esa parte y creo que entonces la iglesia debe tener claro qué quiere construir. ¿Quiere construir un templo o una casa de oración o tener un espacio al culto privado con 20, 30? Hay templos que no pasan de 40 personas en años. Entonces pueden hacerlo en una casa sin necesidad de que sea un templo, sino una casa de oración. Punto. Entonces, a lo mejor tienen que entenderse diferentes tipos de actos de culto con diferentes responsabilidades y eso facilite quitarle carga de responsabilidades industriales o de culto público donde requiere muchos extinguidores, salidas de emergencia, ventilación, estacionamiento, tantas cosas que se pueden requerir y que no habría necesidad si es un lugar pequeño para 30, 40, 50 personas. Aquí en el ordenamiento urbano quiero mencionar un segundo punto delicado, que es la propiedad ejidal. En México existe la figura jurídica en cuanto a propiedad, la propiedad ejidal. Entonces, existe la propiedad privada y existe la propiedad ejidal y existe la propiedad del Estado, los bienes nacionales. La propiedad ejidal es propiedad de un grupo de personas, generalmente estamos hablando de un contexto del campo, rural, aunque muchas ciudades se han construido donde hay propiedad de ejido y entran otras características. Pero la propiedad ejidal significa que todo lo que hay ahí es del ejido. Si se construye un salón es del ejido, si se construye un templo es del ejido. No le pertenece a la iglesia que lo levantó, le corresponde al ejido. Si usted compra, entre comillas, una propiedad a un ejidatario y le dan en el acta que va a ser para templo, entonces ese será para templo. Pero si en algún momento usted comete un error, se pelea con el ejido, le pueden poner sus cositas en la calle, que se vaya el ejido y le quitan la propiedad y lo convierten en otra cosa. ¿Por qué? Porque nadie es dueño de nada, todo es de todos. Entonces, esto hay que entenderlo. La única forma de tener certeza jurídica con un templo en un ejido es que el ejido le autorice para desincorporar esa propiedad. Y usted vaya a la reforma agraria y desincorpore y le den un título de propiedad. En ese momento ya esa propiedad no es del ejido y ya no le pueden quitar el templo. Pero mientras sea propiedad ejidal, usted va a notar en México, en los estados del sur, sureste, particularmente los que yo conozco son Chiapas, Oaxaca, donde continuamente los encargados de los templos en los ejidos, si se pelean con su denominación, echan a la denominación y más tarde se adhieren a otra, y si tampoco están de acuerdo, la echan y más tarde se adhieren a otra. Y así hay mucho cambio, y la razón es que el templo no le pertenece a la denominación. El templo tampoco le pertenece al pastor. El templo le pertenece al ejido. Quiere decir que en algún momento, si el pastor no pertenece al ejido, viene de afuera y los miembros son del ejido, pueden correr al pastor. ¿Por qué? Porque el templo es de ellos y ellos son del ejido y tienen hechos, y estas personas solo son avecindadas. Entonces, es otro tratamiento y tiene que manejarse con otra mentalidad y tener cuidado con esta parte de ordenamiento urbano. La propiedad ejidal tiene un tratamiento diferente a la propiedad privada, sea de un particular, o sea de la iglesia, o sea un bien nacional. Bueno, entonces eso es una cuestión, el ordenamiento urbano. Entonces tenemos en primer lugar el ordenamiento denominacional. ¿Cómo está registrado? ¿Está registrado? ¿No está registrado? Segundo, el ordenamiento urbano del inmueble. O sea, esto es algo que tienes que tener claro. Tu legalidad con el Estado y tu legalidad con el municipio. A nivel el ordenamiento federal que te regula como iglesia y ministro de culto, y el ordenamiento urbano que te regula el lugar del culto donde te reúnes. Esto es importante. En este aspecto yo quisiera mencionar que
en este ordenamiento urbano, cuando eres parte de la ciudad, adquieres una responsabilidad social. Si tienes un templo, adquieres una responsabilidad social. Es un término en el que yo me refiero a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en su conjunto. O sea, cuando eres parte de una congregación, eres responsable con los hermanos de tu fe en la congregación, pero también eres responsable de lo que está afuera, en base a donde estás. Eres responsable con tu colonia, eres responsable con tu ciudad, eres responsable con tu estado y con tu nación. ¿Cuáles son tus responsabilidades que tienes como pastor y como iglesia en tu comunidad donde vives? Tienes una responsabilidad social, mencionaba. La primera es que todo lo que hagas dentro de tu espacio pudiera afectar a terceros. Por ejemplo, ruido contaminante. Pasa a veces que el templo es pequeño, sin cerco, sin muro, colindante con una casa donde hay niños que a las 8 deben de estar dormidos porque otro día van a la escuela primaria, y la iglesia tiene la música a todo volumen, y no solo a la hora del culto de 7 a 9, sino a veces hasta 10, 11 entre semana, y a veces ensayos y vigilias los fines de semana. Y los vecinos, yo diría que con cierta justicia, se sienten molestos porque no pueden ni ver la televisión, ni oír la televisión por el ruido, ni platicar por el ruido permanente. Es como cuando usted como cristiano tiene a un lado una fiesta de no cristianos con música a todo volumen y usted está molesto porque no puede ni orar, ni ver la tele, ni leer la Biblia, ni platicar, ni dormir hasta la 1 o 2 de la mañana. Entonces el cristiano ve mal lo que hace el no creyente. Pero cuando el no creyente ve mal lo que hace el cristiano lo considera diabólico, malo, cuando realmente es una afectación mutua de lo que llamaríamos ruido contaminante. Y esto sucede en la iglesia moderna, no en la iglesia antigua, porque la iglesia antigua no tenía el impacto de la música electrónica. Cuando yo comencé a ir a la iglesia, estoy hablando del año 66 más o menos, 67, pues la iglesia cristiana no tenía más que un piano. En la iglesia de clase media, un piano, una pianista. En las iglesias pentecostales sencillitas, guitarras huecas. La gente tocaba con guitarra hueca y todo el mundo cantaba y todo el mundo se oía cantando porque la guitarra solamente acompañaba al canto congregacional. Y aquí yo quiero apuntar 2 detalles. La diferencia entre la música de concierto y la música congregacional. La música de concierto, pues antigua, era orquestal o todo acústico, pero ya en los 70, después de la llegada del rock, entonces los países latinoamericanos comenzaron los grupos musicales con batería, con guitarra eléctrica, con bajo eléctrico, con órgano eléctrico, con piano eléctrico y con micrófonos. Entonces sus conciertos tenían un impacto muy fuerte porque para oírse, solo para oírse. Pero ya en los 70 entra en las iglesias pentecostales este tipo de música de grupo. Jóvenes que podían tocar en la iglesia con batería, con guitarra, con guitarra eléctrica, con bajo, con sax, con diferentes, se fue complementando, y con micrófono, y creó una situación de atracción muy buena para los jóvenes, pero creó un problema auditivo. No se puede competir con lo electrónico. Cuando los jóvenes tocan en el altar con la música a todo volumen, con el micrófono a todo volumen, la congregación que canta queda totalmente opacada. Nadie se oye. Yo sé que estoy cantando porque muevo los labios. Sé que los demás están cantando porque mueven los labios. Porque la gente no se oye quien dirige la alabanza y se oyen los demás. Creo que ahí hay un problema de un manejo excesivo del sonido
que debería bajarse, yo diría que hasta en un 60%, y dejarlo al punto donde se oyera la gente. Si usted quiere hacer la prueba, grabe un culto y luego quiere usted escuchar a la gente y solo se va a escuchar la música principal. Entonces, si se escucha a la gente en una grabación, todo está perfecto. Si no se escucha el canto congregacional, entonces la gente, por más que grite y cante, no se deja de ser un canto congregacional, y la congregación solo está coreando a quien está cantando en la plataforma. Entonces, creo que ese ruido contaminante no solo afecta a terceras personas, sino afecta a las mismas personas que están adentro, creando daños irreparables auditivos, incluso, principalmente, a los músicos de la iglesia y después a la misma congregación. Si alguien lleva un aparato y mide los decibeles, se darán cuenta que hay un ruido contaminante, hay un daño, se está creando sordera, incluso desde la infancia se está creando sordera por el abuso del sonido. Yo se los dejo ahí solo para su análisis, y si tienen milagrosamente la capacidad de regular el sonido, que ha sido tomado por los jóvenes como una expresión, yo diría, más que vocacional, creativa, musical, como un desarrollo de las artes, pero que en el culto se convierte en algo difícil de controlar por el exceso de ruido. Creo que en esta responsabilidad social deben de tomar en cuenta que cuando abren un espacio al culto público en un lugar inapropiado, es probable que causen conflicto y molestia a sus vecinos, porque llenan la calle de vehículos, y no solo eso, hermanitos, personas que no les importa poner su vehículo frente a una entrada de acceso privado, y que los vecinos no pueden meter sus vehículos por causa de eso. Entonces, sí se debe de pensar en la posibilidad de conseguir un terreno, si no al lado, lo más cerca posible, para estacionamiento. Otro aspecto es que culturalmente no siempre las comunidades eclesiásticas son cuidadosas en la limpieza. Hay países, yo visité Singapur, donde uno no encuentra un papel tirado en la calle. Y la razón es que hay multas muy altas, y culturalmente fueron modificados, fueron enseñados a ser limpios. Si desechan un papel, lo guardan en la bolsa. Yo he visto en mi ciudad gente que va comiendo cacahuates, no sé cómo le digan en su país, pero las cáscaras las tiran, sacan la mano y las tiran a la calle. Desenvuelven un dulce y el papel sacan la mano del carro y lo tiran en la calle. Comen semillitas de calabaza y van tirándolo en la calle. Son hábitos nocivos que se supone que como hijos de Dios los cristianos podrían aprender a superar y cultivar. Por lo tanto, no crear un problema de que donde hay una iglesia, afuera esté sucio porque los creyentes ensuciaron. Yo noto eso después de una reunión eclesiástica, de un culto, donde soy invitado y llego, y cuando se van, generalmente yo me quedo hasta el último platicando con el pastor, y me doy cuenta que quedan en las bancas muchas veces botellas vacías de agua, pañales desechables sucios, papeles de dulces tirados, agua tirada, refresco tirado. Parece que ese lugar fue un lugar de lucha, de box, o un partido de béisbol, o no sé, pero es triste a veces los malos hábitos que se traen de fuera y se siguen manteniendo adentro. Entonces, éticamente creo que la iglesia socialmente puede marcar la diferencia. No solo mantener limpio su espacio, sino mantener limpia la calle, mantener limpio el parque más cercano, o sea, generar un modelo de ejemplo. También en este aspecto yo mencionaría el tema de el uso de espacios públicos. Tienen que recordar que la ley en México dice que el culto público de ordinario se practica dentro de los templos, pero de manera extraordinaria se puede usar la calle alguna vez para predicar, los parques para predicar, las unidades deportivas, espacios de gobierno, o sea,
del Estado se pueden usar. Entonces, ¿cómo se van a usar? Bueno, pues tiene que haber una manera, hay una manera, uno no puede plantarse en una calle, bloquear la viabilidad, molestar a la gente porque bloqueaste una calle, bloqueas un parque, haces una campaña, una semana una campaña, y los jóvenes no pueden ir a jugar básquet, las parejas no pueden ir a caminar, los que hacen deporte no pueden, porque tú tienes dominado ese espacio indefinidamente. Obviamente no se puede, porque no es para eso. No puedes abusar de un espacio que no es tuyo, más que usarlo ocasionalmente. La ley lo permite. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos claro el punto. Tienes que hacerlo de manera legal. Yo diría que la iglesia tiene que integrarse internamente, tiene que saber cómo regirse por dentro y crear un modelo interno de iglesia, pero también tiene que integrarse a una sociedad externa. Tiene que la iglesia tener una doble percepción de lo que es el rol de la iglesia en su contexto interno y lo que es el rol de la iglesia en su contexto externo dentro de una sociedad civil y que es multiconfesional. O sea, tú tienes tus características propias espirituales de fe dentro de tu iglesia, es válido. Eres propio y nadie se parece a ti, es válido. Pero cuando te sales de ese espacio, tienes que adaptarte a un contexto civil y multiconfesional y no puedes llevar tus características e imponerlas afuera. Por ejemplo, tú en tu casa, tú mandas. Tú decides si tus niños corren y brincan sobre los sillones, sobre los sofás, si brincan sobre las calles, si están gritando mientras tú platicas. Tú decides si tienes orden o desorden en tu casa. Pero cuando vas a otra casa y tus hijos empiezan a correr y a gritar, a interrumpir a los adultos, a subirse sobre los sillones, a quererse meter a los cuartos sin permiso, esas personas no te van a volver a invitar. ¿Por qué? Porque estás violentando las prácticas de esa casa. Si tú sales de tu casa, entonces tienes que cumplir las reglas de afuera. Ahora, tus prácticas privadas de tu casa tampoco las puedes hacer en público. Por ejemplo, si tú en tu casa haces cositas que no harías en público. Voy a ser un poco rústico en esto, perdón. Pero tú en tu casa tienes relaciones íntimas, pues no las vas a tener en la calle, es el orden privado. Tú en tu casa puedes relajar tu pancita, tu estómago y hacer ruidos extraños que se escuchen por detrás de ti, pero no lo harías en público. Entonces hay formas de hablar y de comportarte en tu casa que jamás lo harías en público. Bueno, muchas cosas que practicas en la iglesia no pueden ser de carácter público. Entonces, en esa responsabilidad externa tienes que entender que mucho de tu comportamiento privado no puedes manifestarlo de la misma manera afuera. Afuera eres un ciudadano. Una vez me dijo una hermana, ¿usted qué piensa de esto? Me dice. Me encontré a la hermana fulana en un transporte urbano, en un autobús. Y le dije, hermana, Dios te bendiga. Y ella me contestó, hola, ¿qué tal? Me dice, esa hermana se avergonzó del evangelio. ¿Usted qué opina? Le dije, mira, hermana, yo creo que el término Dios te bendiga y todo eso lo puedes usar donde quieras, pero es del orden privado. Me dijo ella, y cuando yo le dije Dios te bendiga, todos voltearon a vernos. Le digo, claro que todos voltearon a verlos a nosotros porque no están acostumbrados a ese saludo. Estoy hablando hace unos 20 años. Y digo, pero hermana, no hay problema, usted puede decirle Dios te bendiga, pero también puede decirle hola, ¿qué tal? Pero a veces consideramos que esos saludos son del mundo. La verdad es que los saludos uno los inventa. Los hebreos decían shalom, paz. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús dice, cuando se saludan, paz de Cristo, y cuando se van, Dios te bendiga. Y los cristianos pues saludan Dios te bendiga, ahora dicen Dios te bendice, otros dicen bendiciones. O sea, los saludos cambian, pero son de carácter interno. Entonces, a veces nos vemos como bichos raros porque nos gusta vernos como bichos raros. No hay necesidad de hacerlo, yo no me avergüenzo de hacerlo, pero ¿para qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
Pero bueno, es una decisión de cada quien. Entonces tenemos que saber cómo nos integramos a la vida pública. Yo no estoy como funcionario público haciendo alarde de mi vocación religiosa. Yo ahí soy un ciudadano, saludo normalmente. Ellos se podrán dar cuenta por mi comportamiento quién soy. Otra cosa que también les recomiendo en la vida interna y externa es la administración financiera. Cuiden la parte de la administración financiera. Varias iglesias he conocido que tienen problemas porque nombran tesoreros locales sin ninguna medida de precaución, y al final cuando le piden cuentas ya no tiene dinero y no haya qué hacer y se enoja y se va de la iglesia, pero se gastó el dinero. Otros cuando se enojan se llevan el dinero y otros pues son muy fieles. Entonces yo les diría, muchos problemas que tiene la iglesia las tiene por falta de administrarse inteligentemente. Gracias a Dios ya hay en las iglesias personas que tienen capacidad contable para nombrar un tesorero. Y para eso existen también las cuentas bancarias. Ya no tienen por qué tener el dinerito en la casa, que luego un hijo que es drogadicto se lo roba, o alguien o se lo desaparece, o entró alguien a robar y de paso llevó el tesoro de la iglesia. Y pues el hermanito dice, pues se lo robaron y ni modo, y ahora la iglesia quedó sin dinero. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues no, uno tiene que saber que el dinero debe estar en una cuenta, debe estar en una cuenta mancomunada, y los estados de cuenta pues van a decir cuánto entra y cuánto sale y quién lo sacó. Debe manejarse una contabilidad simple de qué se recibió el dinero, en qué se gastó y cuánto quedó. O sea, ingresos, egresos y saldos. Y algo que les recomiendo también es que el dinero de la iglesia no se presta. Siempre habrá hermanos con necesidad, y alguno de ellos lo primero que hará será ir con el pastor y decirle: hermano, présteme de la iglesia y yo le prometo que el lunes se lo pago, en una semana se lo pago. Y usted tiene que explicarle a esos hermanos que el dinero de la iglesia no se presta porque no es de él. El dinero es de la comunidad y no es un dinero que se use como cundina, como banco. O sea, el dinero de la iglesia no es para nadie, es solo para la comunidad y ya está destinado su uso, y tiene que entenderlo. Yo siempre le recomiendo a los pastores también: nunca presten dinero a los miembros, porque no solo van a perder su dinero, van a perder al miembro. Quieren conservarlo en lugar de prestarlo. Si le piden 100 pesos, dígale: no tengo los 100, pero te voy a regalar 10. Te voy a prestar 10, es lo que tengo. Si me lo quieres devolver está bien, si no, ahí está, ahí muere. Y él le va a agradecer que le dio algo, le ayudó en algo. Pero si presta, se va a meter en un problema. Bueno. Por último, la obligación fiscal. Todos los ciudadanos de todos los países del mundo pagan impuestos. Todos. O deben de pagar impuestos. Son susceptibles de pagar impuestos. Porque los ciudadanos los que sostienen al Estado. Muchos cristianos son reticentes, y también los no cristianos, a pagar impuestos, sobre todo en los países latinoamericanos, por la corrupción, porque no lo ven reflejado en calles, en escuelas, en mejoramiento de la ciudad, no lo ven en hospitales. Entonces son reacios a pagar impuestos. Pero realmente todos tenemos obligación, y la iglesia, desde el punto de vista jurídico, por haber una separación entre el Estado y la iglesia, es un sujeto con obligaciones fiscales. En México su obligación fiscal está en tasa cero en relación a los ingresos que se usen para el mismo objeto de la iglesia. O sea, todo lo que se ingresa en la iglesia y se gasta en la iglesia no paga impuestos, pero sí tiene que declarar cada año. Declara cuánto entró, cuánto salió y cuánto le quedó, y punto. Hasta ahí no hay problema. Pero si el pastor recibe un sueldo que rebase los 5 salarios mínimos o los UMAS, 5 UMAS, búsquenlo en internet qué significa, entonces ya de ahí en adelante sí paga el ISR, el impuesto sobre la renta que pagan todos los ciudadanos que ganan cierta cantidad de dinero, pagan impuesto.
Entonces, a lo mejor nos gusta pagar el 25, el 30% de nuestros ingresos, pero la ley dice que todos hijos o todos entenados, todos coludos o todos rabones. Ahora, hay un impuesto que nadie se priva de pagar, que es en México el IVA, el impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo. Cuando usted compra algo, consume algo, le cobran lo que el dueño cobra para él por lo que le está vendiendo, pero también le cobran el impuesto al valor agregado, que comenzó siendo un 10% y ahorita es un 16%. Bueno, ahí está. Entonces, ese todo lo pagamos. El ISR, pues el impuesto sobre la renta, lo pagamos cuando cuando recibimos un tipo de sueldo, de ingreso, y también cuando hacemos transacciones comerciales, cuando compramos una propiedad y la registramos ante notario, el notario nos quita un porcentaje o nos cobra una cantidad para el gobierno, un impuesto. Entonces, decía yo, en la obligación fiscal, el cristiano debe ser un modelo de responsabilidad social, dando a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y en la iglesia, como iglesia, por ejemplo, en Estados Unidos, pues los pastores pagan impuestos. Los pastores latinos no quieren pagar impuestos, porque ganan poco, no quieren pagar impuestos, y los que ganan más, pues pienso que tampoco quisieran pagar impuestos. Pero creo que es más una cuestión cultural que una imposibilidad. Creo que todo el mundo puede dar, con más o menos, pero todo el mundo puede dar. Bueno, en México está esta exención impositiva o exención impositiva, donde el impuesto en tasa cero permite a las iglesias trabajar muchas cosas y no tener que pagar impuestos. Es una enorme ventaja en México, no sé en otros países. Podríamos seguir hablando de otros temas relacionados con el ordenamiento social de la iglesia. Yo me quedaría al final solamente con esta impresión personal, porque yo mismo lo estoy practicando, de que los hijos de Dios pueden servir al Estado como funcionarios públicos, como impartidores de justicia, como candidatos a un puesto de elección popular, como empresarios, haciendo bien a su comunidad, como inventores, cualquier cosa que puedan hacer, que les dé no solo prosperidad personal, sino que ayuden a transformar positivamente a su comunidad en la sociedad que les ha tocado vivir. Y los que dejen de ser buenos cristianos no será por el trabajo que tienen, porque Daniel aprendió a ser un buen hijo de Dios en la adversidad, José aprendió a hacerlo igual en la adversidad, Esther aprendió a hacerlo en la adversidad, Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías aprendieron a hacerlo en ese contexto adverso. Entonces, el que se pierde porque quiere, no por su trabajo. Si tiene sus convicciones, nadie las va a perder. Un pastor que le prohíbe a sus miembros cierto tipo de trabajo para que no se pierda, pues está creando niños espirituales y no adultos maduros espirituales que sepan vivir en ese contexto y sobrevivir en ese contexto. Yo aquí termino mi tema y dejaré el espacio para preguntas o respuestas al respecto.